A los 38 años, Ana Patricia Gámez ya no era solamente aquella joven mexicana que un día apareció frente a las cámaras con una sonrisa nerviosa, un sueño enorme y la esperanza de que la vida le abriera una puerta. Tampoco era únicamente la reina de belleza que conquistó al público latino en un concurso televisivo, ni la conductora que aprendió a moverse entre luces, maquillaje, entrevistas, rumores y titulares. A los 38 años, Ana Patricia era una mujer que había vivido suficientes aplausos para saber que la fama no siempre calienta el corazón, y suficientes silencios para entender que una casa llena no siempre significa una vida perfecta. Durante años, el público la vio sonreír, la vio bailar en televisión, entrevistar a celebridades, presentar historias de amor, hablar de familia, maternidad, belleza, fe y nuevos comienzos. Pero detrás de esa imagen luminosa había una mujer que también conocía el cansancio. Una mujer que había aprendido que no todo lo que se celebra frente a una cámara sobrevive cuando las luces se apagan. Y por eso, cuando Ana Patricia compartió uno de los momentos más hermosos de su vida junto a Luis Carlos Martínez, el hombre que durante más de una década fue su esposo y el padre de sus hijos, muchos vieron solamente una postal familiar, una imagen bonita, una escena de amor, un recuerdo digno de guardarse. Pero detrás de esa escena había mucho más. Había una joven que salió de Sonora con el corazón lleno de ilusiones. Había una reina de belleza que ganó una corona sin imaginar el precio que vendría después. Había una madre que cambió los vestidos de gala por noches sin dormir. Había una esposa que creyó en la promesa de construir un hogar. Y había una mujer que, con el paso de los años, tuvo que aceptar que incluso los momentos más hermosos pueden convertirse en recuerdos dolorosos cuando la vida cambia de dirección. La historia de Ana Patricia Gámez no comienza en una alfombra roja. Comienza mucho antes, lejos del ruido de Miami, lejos de los estudios de televisión, lejos de los reflectores que después iluminarían su rostro. Comienza en Navojoa, Sonora, una tierra donde el sol parece caer con más fuerza, donde la familia pesa, donde los sueños no siempre se dicen en voz alta porque primero hay que aprender a sobrevivir, trabajar y demostrar de qué está hecha una persona. Ana Patricia nació con un rostro que podía llamar la atención, pero su verdadera fuerza nunca estuvo solamente en la belleza. La belleza fue la puerta, la disciplina fue la llave. Y la resistencia fue lo que le permitió quedarse cuando muchos pensaron que solo sería una cara bonita más en la televisión. Desde joven entendió que el mundo de los concursos no era tan brillante como parecía. Había sonrisas, sí. Había vestidos, cámaras, peinados perfectos, escenarios y música. Pero también había presión, comparación, inseguridad, lágrimas ocultas y una exigencia constante. Estar impecable, incluso cuando el alma estaba cansada. Representó a Sonora, caminó pasarelas, aprendió a hablar frente al público y empezó a construir una versión de sí misma que pudiera sobrevivir al juicio de los demás. Cada mirada podía ser una oportunidad o una sentencia. Cada error podía costarle un sueño. Cada paso era observado. Pero Ana Patricia siguió avanzando. Cuando llegó a Nuestra Belleza Latina en 2010, no llegó como una mujer que lo tenía todo garantizado. Llegó como alguien que necesitaba convencer. Convencer al jurado, al público y quizá también a sí misma de que merecía estar ahí. En un formato donde la belleza era solo una parte de la batalla, tuvo que mostrar carisma, resistencia, simpatía, hambre de triunfo y capacidad para conectar con la gente. Y eso fue exactamente lo que hizo. Semana tras semana, la joven mexicana fue dejando de ser una concursante más. Su rostro empezó a ser familiar. Su voz empezó a sonar cercana. Su historia empezó a importarle al público. Había algo en ella que no parecía fabricado. Una mezcla de dulzura y ambición, de vulnerabilidad y fuerza, de niña de provincia y mujer decidida. Cuando finalmente ganó Nuestra Belleza Latina 2010, el momento fue vendido como un cuento perfecto. La mexicana que conquista el sueño latino,
La joven que recibe una corona, un contrato, dinero y una entrada directa al mundo de Univision. Pero todo triunfo trae una pregunta escondida. ¿Qué pasa después de la corona? Para muchas reinas de belleza, el peligro no está en perder. El peligro está en ganar y no saber qué hacer con esa victoria. Porque después del aplauso viene el trabajo real. Después de la corona, la televisión no perdona. Después de la emoción, empieza la competencia silenciosa por mantenerse vigente. Ana Patricia no podía quedarse atrapada en la imagen de la ganadora. Tenía que transformarse. Tenía que demostrar que podía hablar, improvisar, entrevistar, escuchar, reaccionar, trabajar bajo presión y ganarse un lugar en un medio donde todos los días aparece alguien nuevo. Así llegó a programas de entretenimiento, coberturas especiales y espacios matutinos. Poco a poco, la reina de belleza se convirtió en conductora. La sonrisa seguía allí, pero detrás de esa sonrisa había jornadas largas, madrugadas, cambios de vestuario, notas de último minuto y la necesidad de parecer fresca, aunque estuviera agotada. El público veía glamour. Ella vivía disciplina. El público veía cámaras. Ella vivía sacrificio. El público veía una mujer realizada. Ella todavía estaba aprendiendo a sostener su propia vida, mientras el mundo le exigía que siempre pareciera feliz. Y entonces llegó el amor. Luis Carlos Martínez apareció en su vida como aparecen algunas personas que parecen traer calma después de una etapa de movimiento constante. Él no era simplemente un hombre ajeno a su mundo. Estaba conectado al ambiente televisivo, a los círculos donde Ana Patricia se movía, a una vida donde la familia, la imagen pública y los afectos podían mezclarse con facilidad. Cuando una mujer famosa se enamora, el público no solo observa, opina. Quiere saber cómo se conocieron, cómo se miran, cuándo se casan, cuándo tendrán hijos, si son felices, si pelean, si se separan, si regresan. La vida privada se convierte en una especie de programa paralelo que nadie transmite oficialmente, pero todos comentan. Ana Patricia y Luis Carlos construyeron una historia que, durante mucho tiempo, fue vista como una historia bonita, una relación estable, una boda, una familia, 2 hijos, fotografías llenas de ternura, mensajes de amor, celebraciones, aniversarios. Momentos que parecían confirmar que ella había encontrado algo que muchas mujeres buscan detrás del éxito, un hogar. El 31 de mayo de 2014, Ana Patricia se casó con Luis Carlos Martínez. Para muchos seguidores, aquella boda fue el inicio de una etapa dorada. La joven que había ganado una corona ahora entraba en otro tipo de sueño. El matrimonio, la familia, la promesa de caminar acompañada. Pero casarse no es cerrar una historia. Es abrir una puerta que nadie sabe exactamente hacia dónde conduce. Después de la boda, Ana Patricia no dejó de ser figura pública. Al contrario, su vida personal empezó a mezclarse cada vez más con su imagen profesional. Ya no era solamente una conductora, era esposa, luego sería madre. Y en el mundo del entretenimiento latino, la maternidad de una celebridad se convierte rápidamente en contenido, fotos, entrevistas, consejos, felicitaciones, comentarios, críticas y comparaciones. El 5 de mayo de 2015 nació Julieta, su primera hija. La llegada de una hija cambia el centro de gravedad de cualquier mujer. Pero en el caso de Ana Patricia, ese cambio ocurrió frente a una audiencia que la había visto crecer en televisión. Sus seguidores celebraron con ella. Vieron a la reina convertirse en madre. Vieron cómo aquella mujer que tantas veces había hablado de historias ajenas, ahora tenía en brazos una historia propia. La maternidad le dio otra luz. Ya no se trataba solamente de maquillaje, entrevistas y escenarios. Ahora había una niña que dependía de ella. Una niña que no entendía de fama, contratos ni ratings. Una niña que no necesitaba a la conductora perfecta, sino a una madre presente. Y Ana Patricia pareció abrazar ese papel con una ternura profunda. 3 años después,
El 10 de julio de 2018 nació Gael Leonardo. Con 2 hijos, la imagen familiar se volvió aún más fuerte. Ana Patricia y Luis Carlos aparecían como una pareja consolidada, padres de una niña y un niño, construyendo una vida que para muchos parecía completa. Desde fuera, todo podía verse como la fotografía que muchas personas desean. Una mujer exitosa, un esposo a su lado, 2 hijos hermosos, una carrera en televisión y una comunidad de seguidores que la acompañaban con cariño. Pero ninguna fotografía cuenta toda la verdad. Las fotografías congelan segundos. No muestran las discusiones después de cerrar la puerta. No muestran el cansancio de una madre que trabaja. No muestran los miedos económicos, los desacuerdos, las heridas acumuladas, las expectativas familiares, ni los silencios que a veces crecen dentro de una casa. Durante años, Ana Patricia siguió sonriendo. Y quizá esa fue una de sus mayores fortalezas y al mismo tiempo, una de sus cargas más pesadas. Porque cuando una mujer se acostumbra a sonreír para el público, a veces tarda mucho en permitirse llorar en privado. En televisión, Ana Patricia se volvió cercana. No tenía la frialdad de quienes parecen inalcanzables. Su carisma estaba en parecer una mujer real. Elegante, sí, pero también espontánea. Bella, sí, pero también familiar. Famosa, sí, pero no distante. Esa cercanía fue una de las razones por las que el público la quiso. La gente no solo veía una presentadora, veía a alguien que podía sentarse en una sala, hablar de hijos, de amor, de cocina, de moda, de sueños, de tropiezos. Y mientras su carrera avanzaba, su familia se convirtió en parte de su identidad pública. Luis Carlos no era un nombre escondido. Sus hijos no eran un rumor. Su casa, sus celebraciones, sus momentos importantes formaban parte de la narrativa que Ana Patricia compartía con el mundo. Por eso, cuando llegó aquel momento hermoso junto a su esposo, no parecía una escena aislada. Parecía la confirmación de una historia que muchos ya habían decidido creer, que Ana Patricia lo había logrado todo. Una mujer de Sonora había llegado a la televisión nacional e internacional. Había ganado un concurso, había trabajado en programas importantes, había formado una familia y había encontrado un amor que parecía sólido. Pero la vida, como tantas veces, no estaba terminada. A los 38 años, Ana Patricia ya no era la joven que entró nerviosa a una competencia. Era una mujer con historia, una mujer con cicatrices, una mujer que había conocido la gloria de ser elegida por el público y la presión de mantenerse bajo la mirada del público. Una mujer que había experimentado el amor, la maternidad y la transformación constante. Y entonces, aquello que alguna vez fue un cuento de amor, empezó a mostrar grietas. Cuando se habla de una separación, muchas personas quieren encontrar un culpable inmediato. Quieren una frase simple. Quieren decir, falló por esto, pasó por aquello. La culpa fue de él, la culpa fue de ella. Pero los matrimonios rara vez se rompen por una sola razón. A veces se rompen por acumulación, por conversaciones no resueltas, por cansancios, por expectativas distintas, por años de intentar que algo funcione mientras cada uno cambia por dentro. Ana Patricia y Luis Carlos habían compartido más de una década de matrimonio. 11 años no son una anécdota. 11 años son cumpleaños, enfermedades, viajes, mudanzas, nacimientos, acuerdos, desacuerdos. Días buenos, días difíciles y recuerdos imposibles de borrar. Por eso, cuando la noticia de su divorcio empezó a circular, no fue simplemente un titular más. Para muchos seguidores, fue como ver caer una imagen que habían acompañado durante años. La pareja que parecía estable ya no estaba en el mismo lugar. La mujer que había compartido tantos momentos familiares ahora enfrentaba otra etapa. Pero Ana Patricia no desapareció, y ahí está quizá una de las claves más importantes de su historia. Hay mujeres que, cuando una etapa termina, sienten que todo lo demás se derrumba. Ana Patricia pudo haber quedado atrapada en el ruido del divorcio.
en los comentarios, en las preguntas incómodas, en las especulaciones y en la tristeza de ver cómo una parte de su vida se convertía en noticia. Pero eligió seguir y seguir. En una mujer pública, no significa no sufrir. Significa levantarse aunque todo el mundo esté mirando. En marzo de 2026, Ana Patricia inició un nuevo capítulo profesional al regresar a la televisión con Telemundo. Ese regreso no fue solamente un movimiento laboral, fue una declaración silenciosa. Su vida no terminaba con una separación. Su identidad no dependía únicamente de ser esposa. Su historia no quedaba reducida a un expediente de divorcio. Volver a la pantalla después de una etapa personal complicada exige valentía, porque la cámara no solo muestra el rostro, también delata el cansancio. Exige energía cuando por dentro puede haber miedo. Exige sonreír cuando la vida todavía está acomodándose. Ana Patricia volvió con una mezcla de nervios y emoción. Volvió como quien sabe que está entrando a otra casa, a otro escenario, a otro público. Volvió no como la misma mujer de 2010, sino como alguien que había vivido mucho más. Y eso se notaba. La niña de Navojoa ya no necesitaba demostrar que era bella. La ganadora de nuestra belleza latina ya no necesitaba demostrar que merecía una oportunidad. La conductora ya no necesitaba convencer a todos. A los 38 años, Ana Patricia parecía estar en una etapa distinta, la de una mujer que busca paz, estabilidad y autenticidad. Por eso el título de su historia duele y conmueve al mismo tiempo. A los 38 años, Ana Patricia Gámez compartió el momento más hermoso de su vida con su esposo. Porque tal vez ese momento existió. Tal vez fue real. Tal vez hubo una tarde en que todo pareció perfecto. Tal vez hubo una foto en la que ella sonrió sin fingir. Tal vez hubo un aniversario, una mirada, una celebración familiar, una escena con sus hijos alrededor, una sensación íntima de decir, esto es lo que siempre soñé. Y si después la historia cambió, eso no convierte aquel momento en mentira. A veces, lo más triste de una separación no es descubrir que el amor terminó. Es aceptar que hubo momentos verdaderamente felices que no fueron suficientes para salvarlo todo. Ana Patricia puede mirar hacia atrás y encontrar recuerdos luminosos. Su boda, el nacimiento de Julieta, el nacimiento de Gael, las mañanas familiares, las celebraciones, los mensajes de amor, las fotografías que alguna vez fueron publicadas con orgullo, los viajes, los aniversarios, las pequeñas escenas domésticas que nadie vio. Y también puede mirar hacia atrás y reconocer que la felicidad no siempre garantiza permanencia. Ese es el lado humano que muchas veces se pierde cuando la prensa habla de famosos. Se habla de demandas, de papeles legales, de bienes, de declaraciones, de rupturas. Pero detrás de todo eso hay personas que alguna vez se amaron, personas que formaron una familia, personas que compartieron una mesa, personas que sostuvieron a sus hijos, personas que quizá durante un tiempo sí creyeron que estarían juntas para siempre. Ana Patricia no necesitaba que su matrimonio fuera perfecto para que su historia tuviera valor. De hecho, quizá su historia se vuelve más poderosa precisamente porque no fue perfecta. Porque muchas mujeres se reconocen en esa contradicción. Amar y cansarse, sonreír y romperse, construir y después tener que empezar de nuevo. Muchas mujeres saben lo que significa quedarse por los hijos, luchar por una relación, defender una familia, callar problemas para no alimentar comentarios ajenos, y finalmente aceptar que a veces la paz también es una forma de amor propio. Ana Patricia, con su vida pública, terminó representando algo más que belleza o carisma. Representó la transformación de una mujer que pasó de ser coronada por otros a tener que coronarse a sí misma en silencio, cada vez que la vida le exigió levantarse. La corona de 2010 fue visible. La corona de la maternidad fue íntima. La corona de empezar de nuevo después del dolor fue invisible, pero quizá más pesada que todas. A los 38 años, Ana Patricia no estaba al final de su historia. Estaba en un punto de quiebre. Uno de esos momentos en los que la vida obliga a revisar todo.
¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué permito? ¿Qué necesito? ¿Qué me queda? ¿Qué debo soltar? Su relación con Luis Carlos Martínez formó parte esencial de su vida. No puede borrarse. No debe reducirse solamente al final. Hubo amor, familia, hijos y años compartidos. Hubo momentos hermosos, incluso si después llegaron momentos difíciles. Y sus hijos son probablemente la prueba más profunda de que ninguna historia de amor fracasa por completo cuando deja vida, aprendizaje y fuerza. Julieta y Gael no son detalles secundarios en esta historia. Son el centro emocional de Ana Patricia. Son la razón por la que muchas decisiones dejan de tomarse desde el orgullo y empiezan a tomarse desde la responsabilidad. Son los ojos que la miran no como celebridad, sino como mamá. Para ellos, Ana Patricia no necesita ser perfecta. Necesita ser presente. Necesita ser fuerte sin dejar de ser humana. Necesita mostrarles que una mujer puede caerse, llorar, trabajar, reinventarse y seguir caminando con dignidad. Ese quizás sea el momento más hermoso de su vida. No una foto de boda, no una alfombra roja, no una corona, no un aniversario, sino la comprensión de que su mayor logro no fue convertirse en famosa, sino convertirse en una mujer capaz de reconstruirse. Porque hay momentos hermosos que se viven con alguien, y hay otros que se descubren cuando una aprende a quedarse de pie sola. Ana Patricia Gámez llegó a los 38 años con una historia llena de contrastes. Fue reina y trabajadora. Fue esposa y luego mujer en reconstrucción. Fue madre y figura pública. Fue admirada y cuestionada. Fue celebrada y observada. Fue parte de un matrimonio que muchos idealizaron y de una separación que muchos comentaron. Pero en medio de todo, siguió siendo ella. La joven de Sonora que un día soñó con una oportunidad. La mujer que ganó frente a millones. La conductora que aprendió a sonreír en vivo. La madre que guarda su verdadera vida lejos del ruido cuando puede. La mujer que entendió que los momentos más bellos no siempre duran para siempre, pero aún así merecen ser recordados. Hoy, cuando el público mira a Ana Patricia, ya no ve solamente a una reina de belleza. Ve a una mujer que ha vivido. Ve a alguien que conoce el brillo y la herida. Ve a una figura que ha tenido que aprender, como tantas otras, que el amor puede cambiar, que la familia puede transformarse y que empezar de nuevo no significa haber perdido. Significa seguir viva, significa seguir creyendo, significa mirar hacia adelante aunque el pasado todavía duela. Y quizá por eso su historia toca tantas fibras, porque no es la historia de una mujer perfecta. Es la historia de una mujer que alguna vez compartió un momento hermoso con el hombre que fue su esposo, que formó una familia con él, que vivió años de amor y también de dificultad, y que al final tuvo que enfrentarse a una verdad que muchas personas conocen demasiado bien. A veces, el capítulo más bonito de una vida no es el último. A veces, el capítulo más bonito solo prepara a una mujer para descubrir su verdadera fuerza. Ana Patricia Gámez no dejó de ser valiosa cuando terminó una etapa. No dejó de ser admirada porque su matrimonio cambió. No dejó de ser madre, ni profesional, ni mujer, ni soñadora. Al contrario, su historia se volvió más real. Y en un mundo donde todos quieren vender perfección, ser real puede ser el acto más valiente de todos. Por eso, a los 38 años, Ana Patricia Gámez no solo compartió un momento hermoso de su vida con su esposo, compartió, sin saberlo, una imagen de todo lo que había construido, de todo lo que había amado, de todo lo que después tendría que aprender a soltar. Y aunque el tiempo haya cambiado el significado de aquella imagen, hay algo que nadie puede quitarle. En ese instante, la felicidad existió. Fue suya. Fue verdadera. Y aunque la vida siguiera por otro camino, esa mujer que sonreía en la fotografía todavía tenía mucho por vivir.